Buenas a todos. Hoy vamos a hablar de Anaximandro de Mileto, un vecino territorial de Tales de Mileto, también considerado uno de los primeros filósofos. Anaximandro nació alrededor del año 610 a.C., efectivamente en Mileto, una ciudad griega situada en la actual Turquía, y falleció aproximadamente en el 546 a.C. Recordemos que estas fechas no son exactas, son aproximadas, porque no consta un registro fiable, formal, de los nacimientos y los fallecimientos en la antigua Grecia y menos en esta época. La idea principal de Anaximandro fue establecer el concepto de apeiron, lo indeterminado o indefinido, como el principio fundamental, el arjé de todas las cosas. A diferencia de su maestro Tales, que identificaba el arjé con el agua, Anaximandro propuso que el origen de todo era esta sustancia indefinida e ilimitada. Este apeiron ha sido importantísimo en la historia de la filosofía, porque filósofos posteriores y muy posteriores lo han investigado, le han aportado otros significados a esa sustancia indefinida e ilimitada. Por ejemplo, el panteísmo, que creía que Dios es todo, pues Dios sería esa sustancia indefinida e ilimitada. Es decir, esta idea es muy importante. Algunas características de ese apeiron, según Anaximandro, en esa época, eran: el apeiron es eterno e inmortal. De él surgen y a él regresan todas las cosas. Es el principio y fin de todo lo existente. No posee cualidades ni límites definidos. Esas serían las 4 características del apeiron de Anaximandro. Al igual que Tales, Anaximandro perteneció a la escuela de Mileto, la primera escuela filosófica de la historia del pensamiento occidental. Recordemos que en Oriente, sobre todo en la zona de China, Japón, toda esa zona, ya había tenido alguna aparición en la historia de la filosofía y habían habido algunas escuelas, pero estamos hablando de Occidente en este caso. Esta escuela, la escuela de Mileto, se caracterizó por una serie de cosas. Buscar explicaciones racionales de la naturaleza, alejándose de interpretaciones mitológicas, el logos frente al mito. Intentar encontrar en un principio fundamental, ese arjé, que explicara el origen y la composición de todas las cosas. Recordemos, Tales pues aportaba el agua como principio fundamental, como arjé. Otros aportaron el aire, del que podremos hablar en otro vídeo. Otra característica de la escuela fue desarrollar un enfoque naturalista y científico para comprender el mundo. Podríamos llamarlos los primeros físicos de la historia. Anaximandro sucedió a Tales en la dirección de la escuela, esto es importante, y contribuyó significativamente a su desarrollo. Sus ideas influyeron en filósofos posteriores, como Pitágoras, Parménides, Heráclito y otros presocráticos. Pitágoras, Parménides y Heráclito son muy, muy importantes y determinantes para la historia posterior de la filosofía. Además de su trabajo filosófico, Anaximandro realizó importantes contribuciones en geografía, astronomía y biología, siendo considerado por algunos como un precursor de las teorías evolutivas modernas, es decir, una persona muy avanzada a su tiempo. Como ya hemos comentado en otros vídeos, los primeros filósofos
realmente eran multidisciplinares, se ocupaban de muchos ámbitos del conocimiento, no solo de la filosofía pura, sino de la geografía, la astronomía, la física, la biología, la medicina, bueno, todo ello, ¿no? Bueno, pues esta sería la historia, una breve biografía y explicación de Anaximandro de Mileto. Un filósofo que pasa desapercibido en muchas teorías filosóficas o en explicaciones de filosofía, pero es muy importante, muy determinante, sobre todo esa idea de apeiron. Hasta la próxima.